Desde esa noche en que abrí el pozo, mi vida cambió. No fue un cambio brusco, fue lento, como una humedad que se filtra por las grietas y lo arruina todo sin que te des cuenta. Empecé a ver cosas, no solo sombras, reflejos, en los espejos, en los vidrios, en el agua. Cada vez que me miraba, había algo más, una silueta detrás de mí, siempre borrosa, siempre quieta, pero más cerca cada vez. La voz también cambió. Ya no era un susurro dentro del pozo, ahora me hablaba desde todos lados, desde el viento que pasaba entre los árboles, desde el chasquido de las ramas, desde el goteo del grifo en la cocina a las 3 de la madrugada. Y cada vez la misma palabra, Dilo, como si solo quisiera eso, que yo dijera su nombre, como si al pronunciarlo se abriera algo. Yo no sabía qué pasaba, hasta que una noche encontré el diario de mi abuelo, escondido en un compartimiento secreto bajo el piso de la habitación vieja. Y ahí entendí todo. Mi abuelo también la vio. Escribía sobre una niña que había desaparecido en esa finca en los años 40. Una niña que jugaba cerca del pozo y que una noche nunca volvió. La buscaron durante días, pero no había rastros. Solo un mensaje en la tapa del pozo, escrito con lodo y sangre. Ya sabe mi nombre. Y después de eso, el pueblo se fue vaciando. Una familia se fue, luego otra. Los que se quedaban contaban lo mismo. La niña viene en los sueños. Pero la peor parte es la última página del diario. Decía, la escuché, la vi. No dije su nombre, pero ya no puedo más. Hoy por fin lo diré. Y si alguien lee esto, por favor, no lo repitas. Esa página estaba manchada, quemada en los bordes, y justo debajo, con tinta roja, el nombre, borrado, como si algo hubiera quemado solo esa palabra. Desde entonces la escucho más fuerte, y lo peor de todo es que ahora ya no me lo pide a mí, se lo susurra a otros. Mis vecinos han empezado a soñar con una niña. Mis amigos reciben llamadas en la madrugada, donde nadie habla pero se oye una respiración, mojada. Anoche mi hermana vino a quedarse conmigo, estaba temblando. Dijo que una voz le había hablado en su sueño. Le dijo, dilo tú entonces. Y lo más espantoso fue lo que me preguntó. José, ¿tú sabes quién es Lil? Le tapé la boca antes de que terminara. Le grité que no lo dijera, que no lo pensara, que si alguna vez la oye en su mente, se calle. Porque ahora entiendo. Ella no busca que la salves, busca que la llames. Y cuando por fin alguien diga su nombre completo, el pozo se va a abrir de nuevo. No sé si alguien me va a creer, pero igual lo voy a contar. Porque hay cosas que, si uno se las guarda, terminan pudriéndolo por dentro. Y esto me está pudriendo el alma. Esto pasó hace 3 años, cuando me fui a vivir a una finca abandonada que era de mis abuelos, allá en lo profundo de la montaña, donde ni el viento quiere pasar. Un terreno olvidado, rodeado de árboles que se mueven aunque no haya brisa. Nadie quería esa propiedad. Decían que estaba maldita. Yo no creía en eso. El lugar estaba en ruinas, pero tenía algo que me atrapaba. Tal vez era la soledad, tal vez era el silencio, o tal vez fue el pozo. Sí. En el centro del terreno, detrás de la casa, había un pozo de piedra cubierto con una tapa de hierro oxidado. Nadie lo usaba desde hace décadas. Y aunque estaba cerrado, cada noche se escuchaba algo desde dentro. Al principio eran solo ruidos, como si alguien arrastrara las uñas por la piedra. Luego vinieron los susurros, bajitos, casi imperceptibles. Decían mi nombre, José. Así, con una voz que parecía vieja y a la vez de niña. Y luego vinieron los sueños. Soñaba con una mujer, de pelo largo, mojado, pegado a la cara. Soñaba que salía del pozo, pero no caminaba. Se deslizaba, y cada noche se acercaba más. Hasta que una noche no fue un sueño. Eran las 3:14 de la madrugada. Lo sé porque miré el reloj justo antes. Escuché la tapa del pozo moverse. Y después, pasos dentro de la casa. Pasos mojados, que dejaban marcas de barro por el suelo de madera. Me levanté temblando. Cogí la linterna. No había nadie, pero las huellas estaban ahí. Pequeñas, frágiles, como de una niña. Iban desde la puerta trasera hasta mi habitación. Y en la pared, escrito con algo que parecía sangre, decía, déjame entrar, ya sabes quién soy. No dormí, no respiré, no pensé. Al día siguiente, fui al pueblo a buscar a una señora que decían sabía de esas cosas. Cuando le conté lo que pasaba, se puso pálida. Me preguntó si había escuchado un nombre en mis sueños. Le dije que no, que solo veía la cara de la mujer.
Ella me miró fijamente y me dijo, si alguna vez ella te dice su nombre, no lo repitas. No importa lo que pase, no importa lo que te prometa. Si lo dices, ya no te pertenece tu alma. Esa misma noche hice algo estúpido. Fui al pozo, destapé la tapa, solo por curiosidad, solo por probarme que era más fuerte que mi miedo. Y desde adentro, la escuché. Dilo. Y por un segundo, lo pensé, pero no lo dije, y esa fue mi salvación, y también mi condena, porque desde esa noche no sueño más con ella. Ahora la veo despierto. No sé por qué estoy contando esto. Quizás porque necesito sacármelo de adentro, o quizás porque todavía, después de tantos años, sigo soñando con ella, con la señora de la vara. Todo pasó en el campo donde nací, un lugar alejado, sin luz eléctrica, donde las noches eran tan oscuras que uno sentía que el mismo monte te respiraba al oído. En ese lugar, salir después de cierta hora no solo era imprudente, era una sentencia. A mí me lo advirtieron desde pequeño. Nunca camines por el camino viejo después de las 9, porque si lo haces, ella te va a salir. ¿Y quién era ella? Una mujer vestida de negro, alta, con una vara en la mano. Dicen que no tiene rostro. O quizás sí, pero nadie ha vivido para contar cómo es. A todos los que les ha salido, les cambia la vida. Algunos enloquecen, otros simplemente desaparecen. Yo tampoco creía en eso, hasta que me tocó. Era un viernes de octubre. Todavía me acuerdo del calor húmedo que había esa noche. Había ido a visitar a mi primo que vivía en la otra loma. Jugamos dominó, bebimos café de olla, y como siempre, el tiempo se me fue sin darme cuenta. Cuando miré el reloj viejo de su pared, eran las 8:45. Tenía exactamente 15 minutos para volver a mi casa, o no volver. Quédate a dormir aquí, me dijo mi primo viéndome con una expresión seria, como si él también creyera en esa historia. No, tengo que volver. Mi mamá me espera y no me gusta que se preocupe, le dije. Recuerdo que antes de salir, su abuela me agarró del brazo. No me conocía tanto, pero sus ojos me miraron con un terror que nunca voy a olvidar. Me dijo solo una cosa: si la ves, no corras. Y me soltó. El camino era un sendero estrecho, flanqueado por árboles, sin faroles, sin luna. Solo el crujido de las hojas, mis pasos y el sonido de los grillos. Caminaba rápido. Sabía que si me apuraba, podía llegar antes de las 9. Pero el destino tenía otros planes. Faltaban apenas 5 minutos para las 9 cuando escuché el primer golpe. Un golpe seco, como si alguien arrastrara algo de madera contra la tierra. Me detuve. Silencio. Nada. Caminé de nuevo, y el sonido volvió, esta vez más cerca. Tac, tac, tac. No podía ver nada, pero el aire se volvió frío, como si algo estuviera drenando la vida del monte. Y ahí, la vi. No caminaba, deslizaba los pies. Sostenía una vara de madera tan larga como su cuerpo. Tenía un vestido largo y sucio, y un velo negro le cubría el rostro. Me quedé congelado, no sabía qué hacer. Recordé las palabras de la abuela: no corras. Pero mi cuerpo no le hizo caso. Nunca creí en brujas. Para mí, eso era cosa de cuentos y supersticiones. Pero lo que viví en esa casa me cambió. Y lo que te voy a contar no lo leí en ningún libro. Lo viví con mis propios ojos, con mi propia piel, marcada. Todo empezó cuando me mudé a una casa vieja, en las afueras del pueblo. Una construcción abandonada, de madera, con las paredes carcomidas y un gran árbol de sauce llorón al frente. La gente del pueblo le decía la casa de los lamentos. Yo no entendía por qué. La compré barata, muy barata, y ahora entiendo por qué nadie quería vivir allí. La primera noche escuché pasos. Pensé que eran ratas, pero eran lentos, demasiado pesados. Luego, el susurro empezó. Venía del sótano, como si una mujer vieja hablara en un idioma que no era de este mundo. Una noche bajé y lo encontré. Un círculo hecho con huesos, velas apagadas, y en el centro, una muñeca. Pero no era de trapo, era de piel, humana, con cabello real. Desde ese día, las cosas se salieron de control. Despertaba con moretones que no recordaba haberme hecho. El espejo se empañaba solo y aparecían símbolos. Las puertas se abrían solas, y cada vez que salía al patio, el sauce llorón soltaba una gota negra, como si estuviera sangrando. Fui al archivo del pueblo, busqué registros, y ahí lo encontré. En 1824,
Quemaron viva a una mujer acusada de brujería justo en esa propiedad. Su nombre era Isadora Bell. Decían que curaba niños, pero también hacía que otros murieran. El pueblo la juzgó. La ataron al tronco del sauce y la quemaron mientras cantaba una oración en un idioma que nadie pudo entender. Pero lo más extraño fue lo último que dijo antes de arder. Una de ustedes me abrirá la puerta otra vez y me llevará dentro. Yo no sabía que esa puerta era el sótano, y ahora lo entiendo todo. La muñeca, el círculo, el árbol, todo era un sello, y yo lo rompí. Anoche la vi. No era un sueño. Estaba parada en la esquina de mi cuarto, su piel chamuscada, sus uñas como ramas secas, y su voz dentro de mi cabeza. Ya me dejaste entrar, ahora te toca salir. Hoy amanecí fuera de mi casa, pero no en el pueblo, sino en el bosque. Y la casa está habitada por alguien más. Amanecí en el bosque, con los pies sucios, la ropa rasgada y el cuerpo frío, como si hubiera pasado la noche entera caminando sin rumbo. La casa estaba ahí, frente a mí, pero no era igual. Algo en ella había cambiado. Las ventanas parecían más negras, más profundas, y el sauce ya no lloraba. Se reía. Sí, lo escuché reír. Intenté entrar, pero la puerta no me reconocía, como si la casa me hubiera expulsado, como si ya no fuera mía. Toqué la madera. Sentí algo bajo la superficie. No era madera, era piel. Y la tía. Corrí al pueblo. Busqué a la misma mujer que muchos llamaban loca, la que vivía al borde del cementerio. Sabía que ella, si alguien, podía ayudarme. Le conté lo que me pasó. No me juzgó, no se rió. Solo se quitó el sombrero viejo y me dijo: ella no es una bruja cualquiera. Isadora fue una de las 3, de las primeras, las que no hacían pactos con demonios, los creaban. Le pregunté qué quería de mí, por qué me había elegido. Porque tú eres la llave, me dijo con los ojos hundidos. Tú llevas su sangre, no directamente, pero de tu linaje. Hubo una traidora. Isadora no quiere mi alma, quiere mi cuerpo. No para poseerlo, para nacer otra vez. Tienes una oportunidad, me dijo la anciana, pero solo una. Debes volver a la casa, llevar esto. Me entregó un pequeño frasco con cenizas, al centro del sello que tú abriste, y leer este conjuro. Pero escúchame bien, si ella te habla durante el ritual, no le respondas. No llores, y no aceptes nada de lo que te ofrezca, aunque te muestre a alguien que ames. Volví esa misma noche. La casa me dejó entrar. Dentro, las paredes se movían, respiraban. El suelo parecía latir como un corazón cansado. El aire olía a flores podridas y a carne fresca. Bajé al sótano. El círculo seguía ahí, pero ahora ardía con una llama negra, y en el centro ya no estaba la muñeca. Estaba yo, una réplica exacta de mí misma, de rodillas, con los ojos abiertos y vacíos. Y detrás, ella, Isadora. Tenía un rostro hermoso, pero deformado por el fuego. Ojos brillantes como carbones encendidos. Su boca no se movía, pero su voz estaba dentro de mi alma. Tú me abriste, tú me pariste, ahora deja que sea yo. Comencé el conjuro. Las palabras me quemaban la lengua. La casa gritaba. El sauce golpeaba las ventanas con sus ramas como látigos. Isadora se acercó. Me habló al oído. Me dijo cosas que solo yo sabía. Me mostró el rostro de mi madre. Me prometió que la traería de vuelta. Que solo tenía que parar. Que solo tenía que decir sí. Pero no lo hice. Vertí las cenizas sobre el círculo. Terminé el conjuro. Y cuando dije la última palabra, la casa se partió en un grito seco. Isadora gritó con todas las voces del infierno y desapareció. Salí del lugar, quemé lo que quedaba de la casa, me marché del pueblo. Pero nunca olvidaré lo que me dijo la anciana antes de irme. Una bruja como ella no muere, solo cambia de forma. Y algún día va a volver a buscarte. En el campo de donde yo soy, los ancianos siempre dicen que hay que respetar la tierra, porque en ella duermen cosas que no deben despertarse. Yo no creía en eso, hasta que sembramos la mata de plátano donde no debíamos. Fue idea mía. Había un rincón detrás de la casa de mi abuela que siempre estaba vacío. Un pedazo de terreno que ni la maleza tocaba, ni la sombra pasaba. Un día, mientras limpiábamos, dije: aquí da perfecto para sembrar unas matas de plátano. La abuela me miró con ojos de miedo, me agarró el brazo y dijo: ahí no, ahí vive el chiquito. Pensé que hablaba de un niño, pero no. Ese rincón lo reclamó un duende hace muchos años. Nadie lo vio llegar,
pero todos supimos cuándo lo hizo, porque desde entonces, el que camina por ahí, escucha que lo silban. No hice caso. A los 3 días de sembrar, las hojas crecieron gigantes. El plátano dio rápido, más rápido de lo normal y más grande. Pero también empezamos a escuchar cosas. Por la noche, un silbido. No era un silbido cualquiera, era burlón. Como si alguien se riera, sin usar palabras. A las 3:33 de la madrugada exactas, cada noche. Primero pensé que era el viento, hasta que lo escuché dentro de la casa. Y después lo vi, un hombrecito. No medía más de 1 metro. Tenía los pies al revés, los ojos demasiado grandes. Sonreía, pero no tenía labios. Solo dientes, pequeños, puntiagudos, como los de un ratón viejo. Y silbaba. Silbaba con una melodía que se me metía en el pecho. Y cada vez que lo hacía, me costaba más moverme. La abuela decía que el duende no mataba, que no hacía daño, pero robaba. Primero fueron cosas pequeñas, una cuchara, un zapato, luego los recuerdos. Un día desperté y no sabía mi nombre. Otro día no recordaba dónde estaba mi madre enterrada. Y al final, se llevó mi reflejo. Sí, me paré frente al espejo y no me vi. Entonces entendí, no quería venganza, quería reemplazo, porque ese rincón era suyo, y yo lo ocupé. La abuela vino a mí esa noche, me dijo solo una cosa. Para que se vaya debes devolverle algo, algo que no puedas recuperar. Esa noche, agarré mi cuaderno, donde escribía todo desde que era niño, mis sueños, mis miedos, las palabras de mi madre, y lo enterré bajo la mata de plátano. El duende vino, silbó, y se fue. Ahora el terreno está vacío otra vez, y el silbido ya no se oye. Pero cada vez que paso por ahí, siento que algo me mira desde el suelo. Y una vez, solo una vez, escuché mi propio silbido responderle. Creí que todo había terminado cuando enterré mi cuaderno bajo la mata, pero lo del duende no se acaba así. Después de aquella noche, todo pareció calmarse. El silbido se fue, las sombras desaparecieron, incluso el plátano dejó de crecer. Pero los duendes, los verdaderos, los que vienen de debajo, de donde no llega ni la luz de Dios, no se van. Se esconden, se alimentan de tu tranquilidad, y cuando menos lo esperas, vuelven. Pasaron meses. Me mudé del campo al pueblo. Empecé a trabajar en la tienda de don Manuel. Volví a dormir tranquilo, hasta que un día, ordenando en el almacén, encontré algo que no debía estar allí. Mi cuaderno, el mismo, con la tapa mordida, con la hoja doblada que decía, «Este soy yo». No entendí cómo había llegado. Nadie supo responderme. Esa noche, lo llevé a casa y lo guardé en una caja. Pero cometí un error. Lo abrí. Y en la última página, con una letra que no era mía, decía, «Gracias por dejarme entrar». Esa noche el silbido volvió, pero no desde afuera, desde adentro de mi armario. Me paré temblando. Abrí lentamente. No había nadie. Solo el sombrero. Aquel sombrero puntiagudo, viejo, de color gris, que no recordaba haber visto antes, pero que sabía perfectamente a quién pertenecía. Lo tiré, lo quemé, pero al día siguiente volvió a aparecer sobre mi cama, y no venía solo. Esa noche, al irme a dormir, soñé con un cuarto lleno de tierra, con raíces colgando desde el techo, y al fondo estaba él, pero no era igual. Estaba más grande, más deforme. Tenía la cara más larga y de su boca salía un silbido constante, hipnótico. Detrás de él había muchos más. Duendes, pequeños, torcidos, desnudos, silenciosos. Y todos me miraban. Uno se me acercó y me susurró con voz de niño. «No debiste olvidarlo. Él no es un cuento, es hambre». Desperté sudando, con barro en los pies. Esa misma noche regresé al campo, donde estaba la mata de plátano. Todo había crecido de nuevo. Gigante. Desproporcionado. El árbol se movía como si algo respirara bajo la tierra. Y cuando puse un pie sobre el terreno, el suelo crujió, como si algo se estuviera despertando. No pude correr. Las raíces se movieron, me atraparon los tobillos, y del tronco salió una voz. «Ya no te quiere fuera, quiere que seas parte de él». No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo recuerdo que desperté cubierto de tierra, rodeado de matas, y el cuaderno abierto a mi lado, con una frase nueva. «Ahora sí, tú silbas también». Y es verdad, cada noche a las 3:33, sin darme cuenta, yo también silbo. No sé en qué momento lo sentí por primera vez. Esa sensación de que el espejo no solo refleja, observa. Todo comenzó por algo simple. Estaba arreglando mi cuarto, sacando cosas viejas del desván de mi abuela.
Entre cajas llenas de polvo y papeles que olían a humedad, encontré 2 espejos antiguos, rectangulares, delgados, con marcos de madera tallada. Uno más opaco que el otro. No sé por qué decidí bajarlos a mi habitación. Tal vez por decoración, tal vez por curiosidad. Esa noche los puse uno frente al otro. Me pareció interesante cómo el reflejo se repetía al infinito. Un túnel interminable de imágenes duplicadas que se perdían en la oscuridad. Pero al minuto de tenerlos así, algo cambió. Sentí el ambiente más denso, el aire más frío, y juraría que en algún punto, uno de los reflejos dejó de copiarme. Pensé que era el cansancio, pero al día siguiente noté algo aún peor. Cada vez que me miraba, ese reflejo al fondo, el número 4 o 5 hacia atrás, parpadeaba antes que yo. Y una noche, no parpadeó, solo me miró, fijo, directo, como si me estuviera estudiando. Cerré los espejos, los puse de espaldas. Me dije que era mi mente, que todo era sugestión. Pero no pude dormir, porque cada vez que apagaba la luz, escuchaba un clic, como de cristal moviéndose, y al encenderla, uno de los espejos estaba apenas girado hacia mí. Poco a poco, cosas extrañas comenzaron a pasar. Mi reflejo comenzó a fallar. Movía los labios cuando yo no hablaba. Cambiaba la expresión de mi cara cuando yo estaba inmóvil. Y una vez, lo vi sonreír, apenas, con burla. Yo no estaba sonriendo. Intenté romperlos. No pude. Los toqué. Estaban fríos, pero vibraban, como si tuvieran algo vivo dentro. Fui a donde una señora que conocía sobre cosas del otro lado. Le conté lo que pasaba. Ella no se sorprendió. Solo me dijo una frase. Nunca pongas 2 espejos frente a frente, porque no reflejan, se abren. Y tú abriste algo, algo que te está mirando desde el otro lado. Y si no lo separas, va a cruzar. Esa noche, desperté a las 3:03 con un ruido seco. Uno de los espejos se había roto. Solo un rincón, una grieta pequeña, pero suficiente. Porque cuando me acerqué, mi reflejo ya no era mío. Era una versión de mí, más pálida, más flaca. Y me miró con ojos vacíos, sin alma, y habló. Tú ya tuviste tu turno. Ahora entro yo. Corrí, grité, pero nadie me escuchó. Porque en el mundo real, mi cuerpo sigue, mi rostro sonríe, mis manos se mueven. Pero ya no soy yo. Yo sigo atrapada en el reflejo número 5, mirando a esa cosa vivir mi vida. Y cada vez que alguien pone 2 espejos frente a frente, de mi grito. Han pasado semanas desde que vi su reflejo tomar mi lugar. Yo sigo atrapada. A veces el tiempo aquí no se mueve. Otras veces, corre como un huracán. No estoy sola. En este túnel infinito de espejos, hay más como yo. Veo otros reflejos. Personas atrapadas en distintos niveles del reflejo. Algunos lloran, otros solo observan. Y otros ya no tienen ojos. Cada uno atrapado en su propio infierno de cristal. Pero hay algo peor. Ella, la que se hace pasar por mí en el mundo real. Cada noche se para frente al espejo y me mira, como si disfrutara de mi encierro. A veces se acerca al cristal y apoya su mano. Y en ese momento, siento como si la mía quisiera moverse. Pero no me responde. Esa cosa vive mi vida. Sabe lo que digo, lo que pienso, lo que amaba. Y lo usa para engañar a todos. Mi madre me llamó ayer. O mejor dicho, la llamó a ella. Le dijo, tú no eres mi hija. Tú puedes tener su voz, pero no su alma. Esa noche, escuché gritos desde el reflejo y vi cómo mi madre cayó al piso. Después ella se acercó al espejo, me miró y dijo, una menos. Ahora entendí. No quiere solo vivir mi vida, quiere borrar todo lo que me hacía humana. Está atrapada en este mundo desde hace siglos, y cada vez que alguien pone 2 espejos enfrentados, ella tiene la oportunidad de salir. Pero solo puede quedarse si encierra a quien está del otro lado, como lo hizo conmigo. Ahora su objetivo es otro. Tú, sí, tú que estás escuchando esta historia. Porque si llegas al final, ella ya te eligió. ¿Has notado que últimamente tu reflejo tarda un poco más en moverse? ¿Que hay un leve retraso, apenas milésimas cuando haces un gesto? Mira bien, si ves el 5.º reflejo y parpadea después que tú, huye, porque ya es tarde. Y si algún día, por simple curiosidad, pones 2 espejos frente a frente, recuerda esto, no estás viendo tu reflejo. Estás viendo a alguien que espera que cometas el mismo error. Hay cosas que uno encuentra que no debería quedarse. Pero cuando lo encontré, no lo sentí como una amenaza. Era solo un retrato. Un retrato antiguo, cubierto de polvo, en una tienda de antigüedades en un pueblo que ni siquiera sé por qué visité. Era un autorretrato según el dueño. Un joven, de rostro pálido y tranquilo,
con un fondo oscuro y los ojos apenas visibles, como si te miraran desde otro lugar. No tenía firma, y lo curioso era que me parecía a mí. La misma forma de la cara, el mismo lunar en la ceja izquierda. Lo compré por impulso. Me pareció una broma del destino, como si fuera una coincidencia divertida. Lo colgué en mi casa, justo frente a la cama. Los primeros días nada pasó, pero una noche, al despertar por un ruido, me quedé mirándolo, y algo no cuadraba. Los ojos del retrato estaban más abiertos, y juraría que la boca estaba un poco más cerrada. No sabía si estaba sugestionado. Me acosté pensando que era mi imaginación, pero al pasar los días, empecé a notar los detalles. La piel del retrato empezó a arrugarse, apenas un poco, líneas finas en la frente, luego la mirada más apagada, un cabello más blanco. Mientras yo me sentía mejor que nunca. Mi energía era increíble. No me cansaba. Mi espalda dejó de doler. Mis amigos me decían que me veía más joven, mientras el retrato envejecía. Un día lo entendí. Cada día que pasaba, ese retrato vivía el desgaste que me tocaba a mí. Empecé a obsesionarme. Dejé de dormir, de comer bien. Me arriesgaba, no me cuidaba, y nada me afectaba. Pero el retrato estaba demacrado. Tenía bolsas bajo los ojos, arrugas profundas, y lo peor, la expresión ya no era neutra. Era de dolor, como si supiera lo que estaba pasando, como si sintiera que lo estaba sacrificando. Una noche lo cubrí con una sábana. Quería olvidarme de él. Y esa noche, desperté jadeando, con los huesos pesados, la piel seca, las venas marcadas. Me vi al espejo y me vi viejo. Corrí al retrato. Estaba destapado, y el rostro había rejuvenecido. Me estaba devolviendo lo que le robé, pero no a mi cuerpo, a mi alma. Ahora lo entiendo. No era una coincidencia. Era un pacto. Yo lo colgué. Yo lo acepté. Y ahora, si quiero seguir viviendo con esta cara joven, debo dejarlo colgado. Porque el día que lo destruya, todo lo que me robó, me va a volver de golpe. Y tengo miedo. Porque anoche, el retrato sonrió. Después de que el retrato sonrió, ya no pude dormir tranquilo. Taparlo no servía. Quemarlo tampoco. Lo intenté una vez, y fue peor. La primera chispa tocó el lienzo, y mi piel ardió como si me estuvieran marcando por dentro. Tuve que apagarlo. Aceptar que no era solo pintura y madera, era algo vivo. O mejor dicho, algo atrapado. Y esa sonrisa, cada noche era más ancha. Empecé a notar cosas en mi cuerpo. Pequeñas cosas. Cicatrices que no eran mías. Manchas en la piel que aparecían por segundos y luego desaparecían. Y lo más espantoso, una marca, justo detrás de mi cuello que parecía una firma. Una letra R tallada en carne. Fui a investigar de nuevo a la tienda donde compré el cuadro, pero ya no existía. La tienda estaba cerrada, abandonada, como si nunca hubiese estado ahí. Pregunté en el pueblo. Nadie recordaba al viejo que me vendió el retrato. Solo una anciana, sentada frente a la iglesia, me dijo algo que aún me hiela la sangre. Ese retrato no se vende, se elige solo. Le pregunté qué significaba. Me miró con compasión y miedo. Es un espejo, pero no de este mundo. El que aparece en él es el que está dispuesto a pagar el precio por vivir más. Pero el retrato no envejece solo. Se llena. Volví a casa con esa frase clavada en el pecho. Esa noche me senté frente a él. Lo observé. Ya no era solo un anciano. Era yo. Mi cara. Mis ojos. Pero más viejo, más pálido. Y más feliz. Tenía una expresión de triunfo. Como si él fuera el verdadero dueño de este cuerpo. Y yo solo un inquilino. Y lo entendí. No era mi reflejo. Era el otro yo. El que debería estar ahora en mi lugar. El que dejé encerrado cuando acepté el trato, sin saberlo. Y cada vez que el retrato envejece más, yo vivo menos. No me doy cuenta, pero estoy desapareciendo. Hoy me desperté y no me reflejo en los espejos. No completamente. Mi rostro aparece borroso, como si algo más estuviera ocupando mi forma. Y esta noche, el retrato está casi completo. Solo le falta una cosa. Mi voz. Y ya la escuché susurrar. Déjamela a mí.